En este vídeo voy a explicar los experimentos aleatorios compuestos. Bien, los experimentos aleatorios compuestos son el resultado de realizar varios experimentos aleatorios simples. Es decir, si realizo más de un experimento aleatorio simple y calculo probabilidades teniendo en cuenta los resultados de todos esos experimentos, entonces estoy en un experimento aleatorio compuesto. Bien, si en ese experimento aleatorio compuesto tenemos dos experimentos aleatorios simples, o cogemos dos experimentos aleatorios simples de ese experimento, si el resultado de uno de ellos no influye en el otro, diremos que son independientes. Esta idea ya la vimos en el vídeo anterior, con los sucesos independientes. Y es que, en este caso, cuando son independientes, saber lo que ha sucedido en uno de los experimentos, es decir, el resultado de uno de los experimentos, no influye en lo que va a ocurrir, en lo que vamos a obtener en el otro. De manera que para calcular la probabilidad de que ocurra algo en uno de esos experimentos, no influye el saber lo que ha ocurrido en el otro. En caso de que sí que influya, diremos que los experimentos son dependientes. Bien, vamos a verlo con un ejemplo. En primer lugar, vamos a ver un ejemplo de experimentos independientes. Y en este caso es uno muy sencillo, en el que me dicen que lanzamos una moneda y lanzamos también un dado. Si me piden aquí ciertas probabilidades, es evidente que estos experimentos son independientes, ya que cuando yo lanzo el dado, no influye para nada que en la moneda salga una cruz o salga una cara. Y a la inversa, cuando yo lanzo la moneda, me da igual que en el dado haya salido un número u otro. De manera que, por ejemplo, si me piden la probabilidad de que salga un 3 y salga cara, pues ya vimos en el vídeo anterior, en la regla del producto, que si los sucesos son independientes, la intersección se puede calcular como el producto de las probabilidades de esos sucesos por separado. Es decir, en este caso me dicen que salga 3 y salga cara. Eso es una intersección, probabilidad de que sea un 3, intersección cara. Al ser independientes, lo puedo calcular multiplicando la probabilidad de que salga un 3 por la probabilidad de que salga cara. La probabilidad de que salga un 3 es una de 6. La probabilidad de que salga cara es una de 2. Luego la probabilidad de que salga 3 y además salga cara es un sexto por un medio, un doceavo. Bien, siguiente, salga un número par y salga cruz. Pues como son independientes, esta probabilidad la podemos calcular multiplicando la probabilidad de que salga par por la probabilidad de que salga cruz. La probabilidad de que salga par es un medio, la probabilidad de que salga cruz también es un medio. Luego un medio por un medio, un cuarto. Bueno, en este caso la probabilidad de que salga par la sacamos de aplicar la ley de Laplace, es decir, tenemos 6 casos y que sean pares, pues de los 6 son 3. Luego la probabilidad de par es 3 sextos, que simplificado es un medio. He puesto directamente un medio porque es evidente que si lanzamos un dado, la mitad de los números son pares, por eso la probabilidad he puesto directamente un medio. Bien, y por último, que salga 6 o salga cara. Cuidado con este caso porque al pedirme la probabilidad de 6 o cara, me está pidiendo la probabilidad de la unión. Acordaos, cuando leáis la conjunción o, se refiere a la unión. Luego sería la probabilidad de 6 unión cara. ¿Cómo calculamos en este caso esta probabilidad? Podemos utilizar las propiedades que vimos de la probabilidad. Y es que esto se podría calcular como la probabilidad de 6 más la probabilidad de cara menos la probabilidad de la intersección. Y la probabilidad de la intersección, pues como son sucesos independientes, se puede calcular como la probabilidad de 6 por la probabilidad de cara. Entonces, en este caso, probabilidad de 6, pues un caso de 6, un sexto. Probabilidad de cara, pues una de 2, un medio. Menos la probabilidad de esta intersección, que al ser independientes es la multiplicación de esas probabilidades que son justo estas dos, es decir, menos un sexto por un medio. Si hacemos esta operación da 7 doceavos. Luego la probabilidad de que salga un 6 o salga cara es 7 doceavos. Bien, vamos con el siguiente ejemplo. En este me dicen, se extraen 2 bolas de una urna en la que hay 4 bolas blancas, 3 rojas y 2 negras.
se realiza este experimento de dos maneras diferentes. En este caso el experimento sería compuesto porque sacamos dos bolas. Es decir, esos dos experimentos aleatorios simples serían, uno de ellos saco la primera bola y el segundo de ellos saco la segunda bola. Esos serían los dos experimentos. Aquí me habla de que lo vamos a hacer de dos maneras diferentes porque serían dos problemas diferentes. Es decir, este primer problema ya sería un experimento aleatorio compuesto que se realiza de esta forma que vamos a ver, y este segundo sería otro problema que también sería un experimento aleatorio compuesto que se realizaría de otra forma. Pero los experimentos simples que forman este experimento compuesto no se refiere a estos dos, se refiere a las dos bolas que sacamos, ¿vale? Estos son dos problemas diferentes que vamos a resolver. Vamos a ver cómo es cada uno de ellos. Primero de ellos, en este las dos bolas se sacarían de la siguiente forma. Se saca la primera bola, se anota su color y lo devolvemos a la urna. A continuación, sacaríamos la segunda bola. Cuando saquemos una bola y la devolvamos antes de sacar la siguiente, se dice que las extracciones se están realizando con reemplazamiento. Esto es importante ya que si en un enunciado nos dice con reemplazamiento, tenemos que saber que se está refiriendo a esto, que cuando sacamos la bola la volvemos a introducir en la urna. Y segundo problema que vamos a resolver, cuando al extraer la primera bola no se devuelva a la urna. Este tipo de extracción se llama sin reemplazamiento. Lo mismo cuando leamos en un problema que la extracción se realiza sin reemplazamiento, tenemos que saber qué se refiere a esto. Bien, aparece aquí indicado cuando es independiente y cuando es dependiente, pero vamos a analizar por qué. Y es que si yo cuando saco la primera bola la devuelvo a la urna, es decir, estamos en este primer caso, eso quiere decir que cuando saque la segunda me va a dar igual qué bola ha salido en la primera extracción, ya que no va a influir en las probabilidades de lo que salga en la segunda, ya que vuelven a estar todas las bolas dentro de la urna. Incluso me da igual no saber qué ha salido en la primera. La probabilidad de la bola que va a salir en la segunda no va a depender de lo que ha salido en la primera. Son experimentos independientes. Sin embargo, si cuando saco la primera bola no la devuelvo a la urna, estamos en este problema, lo que haya salido en la primera bola sí que va a influir en las probabilidades de lo que salga en la segunda. Por ejemplo, si yo quiero calcular la probabilidad de que la segunda bola que extraemos sea roja, pues no va a ser la misma si la primera que ha salido es roja, ya que en ese caso dentro de la urna para obtener la segunda roja solo quedarían dos, ya que la primera la he sacado y no la he devuelto, de manera que si la primera es roja me quedarían solo dos bolas rojas para conseguir que la segunda extracción también sea roja. Y no es lo mismo que si la primera, por ejemplo, es blanca. Si la primera bola que quito de la urna y no devuelvo es blanca, pues en ese caso sería más probable que la segunda salga roja, ya que todavía quedan tres. Luego la probabilidad de que la segunda bola salga de un determinado color sí que se va a ver influido de lo que haya salido previamente en la primera extracción. Bien, analizado esto, vamos a calcular algunas probabilidades en ambos casos. Esas probabilidades que vamos a calcular son, apartado A, calcularemos la probabilidad de que la primera bola sea blanca y la segunda roja. Apartado B, la primera negra, segunda roja. Apartado C, primera blanca, segunda blanca. Bien, vamos a calcular cada una de estas probabilidades en cada uno de estos casos. Bien, para que sea más cómodo escribirlo, blanca voy a escribir B, roja R y negra N. Bien, como vamos a ver, para ayudarnos a calcular estas probabilidades en este tipo de problemas con experimentos aleatorios compuestos, es muy cómodo utilizar lo que se llama un diagrama de árbol, en el que partiendo de aquí pondremos una flechita por cada suceso diferente que podemos obtener en el primer experimento. En este caso es sacar una bola. Luego los posibles resultados son que salga blanca, que salga roja o que salga negra. Y en cada una de estas flechas vamos a indicar aquí cuál es la probabilidad de obtener cada uno de estos resultados. A continuación, desde cada uno de los posibles resultados, volvemos a poner una flechita por cada uno de los posibles resultados del segundo experimento. En este caso, como el segundo experimento vuelve a ser sacar una bola, pues vuelve a ser tres flechas. Y vuelve a ser blanco, rojo y negro,
blanco, rojo y negro y blanco, rojo y negro. Bien, vamos a poner las probabilidades. ¿Cuál es la probabilidad de que salga blanca? Pues el enunciado nos dice que hay 4 blancas, 3 rojas y 2 negras. Es decir, en total hay 9 bolas. Luego la probabilidad de que sea blanca, como hay 4 blancas, será 4 novenos. Que sea roja, como hay 3 rojas, 3 novenos. De que sea negra, como hay 2 negras, 2 novenos. En este caso es suficiente con poner el número, es decir, en este caso poner estas fracciones, y no haría falta poner esto de aquí. Pero bueno, es para que sepáis que estas probabilidades que estamos poniendo son justo estas de aquí. Bien, a continuación, en cada una de estas flechitas, lo mismo. Pues, ¿cuál es la probabilidad de que la segunda bola salga blanca? Pues, en este caso estamos en el problema 1, que sería con reemplazamiento, es decir, devuelvo la bola a la urna. Luego, son experimentos independientes, es decir, me da igual lo que haya salido en la primera bola para calcular la probabilidad de la segunda. Luego, las probabilidades de blanco, rojo y negro son las mismas que aquí. Es decir, 4 novenos, 3 novenos, 2 novenos, 4 novenos, 3 novenos, 2 novenos. Y aquí también igual. Por lo que nos podemos dar cuenta que estos diagramas de árbol, en el caso de experimentos independientes, en verdad no es necesario hacerlos. Donde sí que son muy útiles es en los experimentos dependientes, como veremos en el problema 2, cuando no hay reemplazamiento, es decir, cuando estamos sin reemplazamiento. En ese tipo de problemas en los que los experimentos son dependientes, siempre será muy útil realizar el diagrama de árbol. Bien, vamos entonces a calcular las probabilidades que nos pedían, en este caso en concreto. Bien, en primer lugar nos pedía probabilidad de que la primera bola sea blanca, intersección que la segunda sea roja. Es decir, que la primera sea blanca y la segunda roja. Como son independientes, sabemos que lo podemos calcular multiplicando la probabilidad de que la primera sea blanca por la probabilidad de que la segunda sea roja. La probabilidad de que la primera sea blanca es 4 novenos. Y la probabilidad de que la segunda sea roja es 3 novenos. ¿Por qué digo que aquí no haría falta hacer todo el diagrama de árbol? Porque con estas 3 flechitas sería suficiente, ya que la primera extracción es exactamente igual a la segunda. Luego, poniendo esto, sería suficiente. No haría falta poner de cada uno de los posibles resultados otra vez esos 3 resultados en cada uno de ellos. Bien, probabilidad de que la primera sea negra y la segunda roja. Pues multiplicamos la probabilidad de que la primera sea negra por la probabilidad de que la segunda sea roja. Que la primera sea negra, 2 novenos. Que la segunda sea roja, pues en este caso 3 novenos. Que podríamos mirarlo directamente aquí porque no influye. Si hacemos la operación queda 2/27. Y por último, la probabilidad de que la primera sea blanca y la segunda también blanca, pues que la primera sea blanca, 4 novenos, y que la segunda sea blanca, pues también 4 novenos. Y esto da 16/81. Y con esto tendríamos calculadas las probabilidades. Bien, vamos a ver el segundo caso. En este caso no hay reemplazamiento, es decir, no devuelvo la bola a la urna. De manera que los experimentos son dependientes. En este caso sí que es muy útil realizar el diagrama de árbol. Bien, volvemos a poner en el primer experimento los posibles resultados, que salga blanca, que salga roja o que salga negra. Ponemos las probabilidades, que en este caso en la primera bola que sacamos son las mismas que antes. 4 novenos para blanca, 3 novenos para roja y 2 novenos para negra. Y ahora, como no devolvemos la bola, fijaos, si la primera es blanca, estas probabilidades van a ser en el denominador un 8, ya que cuando sacamos la segunda bola, en la urna solo quedan 8, ya que he dejado la primera que he sacado fuera. Y en este caso, de esas 8, ¿cuántas son blancas? Pues estamos partiendo de que la primera ha sido blanca. Pues si había 4 blancas y he dejado una fuera, de esas 8, 3 eran blancas. Rojas y negras quedarán las mismas que al principio, quedarán 3 y 2. Luego aquí será 3 octavos y aquí 2 octavos. Bien, en el caso de que la primera sea roja, ¿cuál es la probabilidad de que la segunda sea blanca? Pues quedarán las 4 blancas, luego será 4 de 8, 4 octavos. Que la segunda sea roja, pues como la primera es roja ya no quedarán 3, quedarán solo 2, luego será 2 octavos.
y que la segunda sea negra, pues sí que quedan las dos negras, será 2/8. Y por último, si la primera ha salido negra, pues quedarán las 4 blancas, 4/8, quedarán las 3 rojas, 3/8, pero negras ya no quedarán 2, quedará una. Luego la probabilidad de negra será 1/8. Luego fijaos como en este caso sí que las probabilidades de la segunda extracción son diferentes en función de lo que haya salido en la primera. Aquí tenemos que la probabilidad de que la segunda sea blanca es 3/8, sin embargo que aquí sea blanca es 4/8. O aquí tenemos que la probabilidad de que sea negra es 2/8 y aquí la probabilidad de que sea negra es 1/8. También fijaos que estas probabilidades que ponemos aquí, si queremos indicar en verdad qué probabilidad significa, es una probabilidad condicionada. Aquí sí que es verdad que quedaría mejor indicar si esta B se refiere a la segunda o a la primera bola y esta B se refiere a la primera o segunda bola. Yo en los cálculos de aquí abajo sí que lo he indicado. Es decir, en verdad esta probabilidad, escribiéndolo bien del todo, sería probabilidad de que la segunda sea blanca condicionado a que la primera sea blanca. Esta de aquí, por ejemplo, probabilidad de que la segunda sea negra condicionado a que la primera ha salido blanca. Es decir, cuando realizáis un árbol, las flechas que corresponden al segundo experimento son probabilidades condicionadas a lo que haya ocurrido en el primero. Y esa condición, es decir, lo que ya sabemos, pues depende de dónde partimos. En este caso, como partimos de que la primera es blanca, pues lo que sabemos aquí es que la primera es blanca. Aquí como la primera es roja, pues sabemos aquí que la primera es roja. Aquí como la primera es negra, pues lo que sabemos es que la primera bola es negra. Bien, vamos a ver entonces ahora cómo calcular estas probabilidades. Entonces, en este caso, probabilidad de que la primera sea blanca y la segunda roja. Utilizando la regla del producto que vimos en el vídeo anterior, será igual a la probabilidad de que la primera sea blanca por la probabilidad de que la segunda sea roja condicionado a que la primera es blanca. Es decir, cuando queramos calcular la probabilidad de una intersección en un experimento aleatorio compuesto en el que veamos que son dependientes, tendremos que multiplicar la probabilidad de lo que ha ocurrido en el primero por la probabilidad de lo que ha ocurrido en el segundo, condicionado a justo eso que ha ocurrido en el primero. Insisto, como ya he dicho, esto lo vimos en el vídeo anterior, que era la regla del producto. Bien, luego vamos a hacer los cálculos. Probabilidad de que la primera sea blanca, pues sería esta probabilidad que es 4/9. Probabilidad de que la segunda sea roja, condicionado a que la primera ha salido blanca, pues sería esta probabilidad de aquí. Probabilidad de que la segunda sea roja, condicionado a que la primera sea blanca. 3/8. Multiplicamos y simplificando queda 1/6. Bien, siguiente. Probabilidad de que la primera sea negra, intersección la segunda roja. Es decir, probabilidad de que la primera sea negra y la segunda roja. Pues será igual a la probabilidad de que la primera sea negra por la probabilidad de que la segunda sea roja sabiendo ya que la primera ha salido negra. La probabilidad de que la primera salga negra es 2/9 y la probabilidad de que la segunda sea roja sabiendo que la primera ha salido negra es 3/8. Si multiplicamos y simplificamos queda 1/12. Y por último, probabilidad de que la primera sea blanca y la segunda también blanca, pues será igual a la probabilidad de que la primera sea blanca, que es 4/9, por la probabilidad de que la segunda sea blanca condicionado a que la primera también ha salido blanca, que en este caso es 3/8. Si multiplicamos, esto queda 1/6. Bien, comentar aquí un par de detalles importantes en este tipo de problemas donde vamos a utilizar el diagrama de árbol. El primero de ellos es que, como ya he dicho antes, no hace falta poner esto de probabilidad, 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 aquí probabilidad condicionada. Podemos poner directamente los valores, es decir, poner aquí solo 4/9 sin poner esto, aquí 3/9, aquí 2/9, aquí poner 3/8 sin poner esto, aquí 2/8 sin poner esto, etc. Ya que, viendo simplemente los valores que aparecen aquí al final de estas flechas, debemos saber en verdad estos valores que ponemos aquí a qué probabilidad se refiere. Es decir, si yo pongo aquí 4/8 y no pongo que este 4/8 es la probabilidad de que la segunda sea blanca condicionado a que la primera sea roja, aunque no lo ponga debo saberlo,
porque veo aquí un rojo y veo aquí un blanco. Luego sé que esta probabilidad es de que salga blanco condicionado a de dónde estamos partiendo esta flecha, es decir, a que la primera ha salido roja. Luego, sin escribir estas probabilidades, simplemente por lo que estamos poniendo en el diagrama del árbol, ya sabemos qué probabilidades son, es decir, ya sabemos estos valores a qué probabilidades corresponden. De manera que también en los ejercicios, cuando me pidan una probabilidad de estas, no será necesario indicar esta operación intermedia. Es decir, directamente podemos poner que esta probabilidad es igual a 4/9 por 3/8 igual a 1/6, sin escribir esto. ¿Y cómo lo podremos indicar de manera muy sencilla, sin pararnos a pensar si estamos poniendo la probabilidad de algo o una probabilidad condicionada? ¿Cómo podemos ponerlo de manera muy sencilla simplemente mirando el diagrama? Pues será simplemente reconocer cuáles son las ramas del árbol que me llevan a cumplir lo que me están pidiendo. Por ejemplo, aquí me piden que queremos que se cumpla que la primera sea blanca y la segunda roja. ¿Qué ramas me llevan a esto? Pues que la primera sea blanca y la segunda roja. Es solo este camino, es decir, parto de aquí, que llega aquí y que llega aquí. Pues simplemente es multiplicar las probabilidades que me encuentro en ese camino, es decir, 4/9 por 3/8. 4/9 por 3/8. Luego, insisto, sin indicar todo esto, todas estas letras, sino simplemente poniendo los valores de las probabilidades y luego viendo qué caminos cumplen la probabilidad que me están pidiendo, es suficiente para poder encontrar el resultado. Y es suficiente para que esté bien justificado y razonado el cálculo. Por ejemplo, probabilidad de que la primera sea negra y la segunda sea roja. Pues es este camino, que la primera sea negra y la segunda sea roja. Pues se calculará haciendo 2/9 por 3/8. Por último, que la primera sea blanca y la segunda blanca. Pues es este camino. Primera blanca y que la segunda sea blanca. Pues 4/9 por 3/8. 4/9 por 3/8. Bien, esta idea es muy útil para calcular todo tipo de probabilidades cuando tenemos diagramas de árbol, porque en ocasiones nos pedirán una probabilidad un poco más difícil de calcular y podremos calcularla simplemente viendo cuáles son los caminos que me llevan a cumplir esa probabilidad que me están pidiendo. En este caso, estas probabilidades, cada una de ellas era solo un camino, pero veremos otros casos en los que son más de uno, pues será simplemente sumar las probabilidades de cada uno de ellos. Es decir, si la probabilidad que me están pidiendo puede ser esto y también esto, pues multiplicaré esta probabilidad por esta y le sumaré lo que da esta por esta. Y lo que da esa suma será la probabilidad que me están pidiendo. Ya veremos en la práctica cómo serán estos enunciados en los que podemos aplicar este razonamiento que acabo de decir. Bien, y esto sería todo.